Bien, buenas noches, estimados, bienvenidos a la clase de ETAPS. ¿Ya? ¿Cómo están en esta clase de día miércoles en el Diplomado 2? ¿Ya? Ahí había algunos problemitas de, de la llamada. Ah, ya. Bien, entonces vamos a comenzar. Estimados, bienvenidos a los que se van uniendo. ¿Ya? Mm, ¿Cierto? Quedamos en esta estructura en etapas la clase pasada, así que vamos a continuar un poquito esta clase ya, profundizando un poquito lo que viene siendo el diseño en etapas, ¿ya? Así que vamos a hacer un repaso, ¿ya? Y vamos a resolver también la tarea, que era parte, ¿cierto? Importante para entregar, ¿cierto? Y subir los documentos después, ¿ya? Buenas noches ahí, buenas noches. Si alguien se va uniendo ahí, me avisan nomás, ¿ya? A veces, a veces no se escucha, ¿ya? Entonces, vamos a seguir continuando, ¿cierto? Con la estructura que teníamos planteada en etapas, ¿ya? Esta estructura, ¿cierto? De tipo columna o marcos rígidos, ¿ya? Es un tipo de estructura como hemos visto en etapas, ¿ya? Entonces va a ser un tipo de estructura que vamos a ver, ¿ya? El proyecto, ¿cierto? Recuerden ustedes que es de muros de corte, ¿ya? Vamos a ver un poquito de eso. Y recuerden, ¿cierto? Que ya se les dejó planteada la tarea, así que la vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a ver cómo se realizó, ¿ya? Bien, entonces, teníamos dos tipos de estructuras, ¿cierto? Dos tipos de estructuras. eh, estructuras. No, está muy... No me deja... A ver. Déjenme ver si tengo la opción de texto. ¿Ya? Mm, No, ¿ya? Entonces, es cierto, nosotros tenemos dos estructuras. Una va a ser por marcos rígidos, ¿ya? Esta es la de marcos rígidos, ¿cierto? Para el diseño de concreto armado. Marcos rígidos, ¿ya? Y ahí creo que alguien se quiere unir. Voy a dejarlos entrar. Así que... mm, Ya, eso, ¿cierto? Ahí, buenas noches Osvaldo, bienvenido. Entonces, ¿cierto? Tenemos la parte de marcos rígidos y también tenemos la parte de muros de corte, ¿ya? El proyecto final que vamos a hacer de ETAPS, ¿cierto? Va a ser de muros de corte, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cierto? Por una simple razón, que esta es la parte más entretenida de ETAPS, por así decirlo, muros de corte, ¿ya? Porque ahí vamos a ver lo que viene siendo cómo sacar la armadura, ¿cierto? Cómo ver cuánta es la cuantía mínima que se necesita para el tipo de muro, ¿cierto? Por metro cuadrado, ¿ya? Entonces una tipología va a ser, ¿cierto? El método de elementos finitos, ¿ya? De muros de corte. Eso va a ser una de las partes del proyecto que vamos a ver, ¿ya? Esa va a ser la parte más importante quizás de lo que viene siendo etapas, ¿ya? Una duda, ¿cuándo se configuran las grillas? ¿Son áreas o espacios con forma trapezoidal o irregulares? ¿Ya? Eso sí se puede hacer, ¿ya? Cuando tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, estructuras irregulares, por ejemplo, ¿cierto? Eh, a ver, una, un triángulo, por ejemplo, ¿cierto? De un edificio triangular, podría ser, ¿ya? A ver, déjenme ver cómo... ¿Ya? Esto se puede crear, ¿es cierto? Haciendo una rotación, ¿ya? Una rotación con respecto al sistema de origen creado, ¿ya? Creo que en el proyecto que vamos a ver hay un muro que hay que rotar, ¿ya? Así que vamos a ver eso.
Pero para no alargarnos, ¿cierto? En eso, nosotros básicamente creamos un sistema de origen, ¿ya? Con coordenadas propias, al igual que hemos creado, ¿cierto? Un sistema global, creamos un sistema local, ¿ya? Y nosotros hacemos una rotación con respecto a ese sistema. Entonces, si yo tengo, ¿cierto? Ahí escuché ¿ya? Ahí bienvenidos los que se van uniendo. ¿Ya? Entonces, voy a tener un sistema, ¿cierto? Inicial, ¿ya? Este va a ser mi sistema inicial, ¿cierto? Con coordenadas A, coordenadas B, ¿ya? Pero yo le voy a crear otro sistema, ya este es el sistema global. Entonces yo lo que le voy a decir es que, por ejemplo, ya de este sistema global, por ejemplo, puede ingresar, ¿cierto? El área del terreno donde yo voy a construir, ¿ya? Ay, perdón. Entonces yo voy a ingresar el área, ¿cierto? El área del terreno donde yo voy a construir o el área donde no, tampoco va a haber áreas verdes, ¿ya? Entonces puedo ingresar todo ese detalle, ¿ya? Entonces puedo crear otro sistema, un sistema 2 de grillas, ¿ya? Donde va a estar rotado, ¿ya? Donde va a rotarse. Creo que lo vamos a ver en el, en el proyecto, como les digo, porque hay un muro que no va con la grilla, ¿ya? Entonces, ese muro hay que crear una grilla rotada, ¿ya? Que puede ser en 40 grados o en otro tipo de grados, ¿ya? Entonces ahí yo creo una grilla nueva que va a ser, por ejemplo, 1', ¿ya? Lo vamos a llamar 1', y va a ir en correlación ahí, ¿ya? Entonces ahí yo voy a poder dibujar un muro o una viga, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que esa grilla 1' está dentro del sistema global, ¿cierto? Que la voy a unir y se va a poder colocar ahí, ¿ya? Pero para eso hay que crear otro sistema también y eso, ¿cierto? Tal vez lo veamos en la parte del proyecto de muros de corte, ¿ya? Entonces, todo se puede, sí, eso sí también se puede, ¿ya? Ahí escuché a alguien que también se quería unir, a ver, sí, ya, ¿estamos bien? Ya. Entonces eso, estimado, sí, sí que se puede, ¿ya? Entonces nosotros creamos otro sistema y a partir de eso nosotros hacemos una rotación y podemos crear un muro, ¿cierto? O una columna que va en diferente dirección, ¿ya? Bien, vamos a ver rapidito el tema de la tarea, lo que había que entregar, ¿ya? Si ya lo han hecho, eh, muy bien, ¿ya? Pero vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Para no perder mucho tiempo en esto y seguir con lo que sigue, ¿ya? De nada, Osvaldo. Entonces, vamos a crear, ¿ya? Vamos a crear, al igual que en SAP, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes tipos de load cases, ¿ya? Y nosotros tenemos que crearlos, ¿ya? En este caso viene por defecto el caso de carga muerta del peso propio, ¿ya? Yo le voy a cambiar el nombre, ya viene creado, pero le voy a cambiar el nombre a carga muerta, ¿ya? ¿Cierto? Es lo primero que tengo que hacer antes de definir, ¿cierto? Un peso sobre la estructura o empezar a crear cargas, ¿ya? Que era la tarea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear, ¿cierto? El caso modal, o perdón, el caso de, de- el caso de combinaciones, ¿ya? Entonces selecciono carga muerta, lineal estático, ya, load pattern, el caso modal va a ser dead, ¿cierto? El factor multiplicador va a ser 1, ya, estoy considerando el peso propio 1, ya, entonces ahí ya le cambié el nombre. Ahora pasaría a cambiar la carga viva, ya, carga viva, y el load pattern, ¿cierto? El factor de escala también va a ser 1, ya. Entonces ahí tenemos carga viva y carga muerta, ¿ya? Podemos añadir, ¿cierto? Una carga, eh, por ejemplo, de viento, ¿ya? Que la vamos a dejar para proyectos futuros, ¿cierto? Carga de viento, ¿ya? Carga de viento. Am, aquí tengo que añadir, ¿cierto? Entonces, load pattern y lo voy a dejar en dead, ¿ya? De momento porque tengo que crear otro load pattern también, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a dejar con factor multiplicador 1, ¿ya? Entonces, carga de viento 1 y OK, ¿ya? Entonces, me voy a los load patterns, ¿ya? Aquí.
Y lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es crear una carga de viento, ¿cierto? Recuerdan ustedes en SAP se hace exactamente igual, así que no debería haber mucha diferencia, ¿ya? Entonces debería ser carga de viento, ¿ya? Carga de viento, ¿cierto? Wind, que significa viento, ¿ya? El factor multiplicador va a ser 1, ¿ya? Le voy a poner factor multiplicador 1. Y la normativa me pide una normativa de referencia del viento. Ya la vamos a dejar en este caso eh, la normativa mexicana. ¿Ya? Vamos a dejar ahí para la normativa de viento. Después igual se puede modificar el tema de combinaciones de cargas y los valores. ¿Ya? Entonces tengo eso. Voy a modificar el nombre del load pattern también a carga viva. ¿Ya? Modify load. ¿Ya? Entonces también voy a hacer lo propio para la carga muerta, ¿ya? Y la carga viva también le voy a poner un factor de multiplicación 1, ¿ya? Ahí está. Entonces ya tengo considerado, ¿cierto? Los tres casos de carga. Esa era la tarea. Estamos viendo lo que había que hacer, ¿cierto? Tengo eso y ahora puedo pasar a modificar, ¿cierto? El caso de combinación, ¿ya? Aquí, carga de viento 1, ¿ya? Ya, esta ya viene configurada, así que vamos a borrar la que teníamos creado, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres casos de carga, ¿ya? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Si tienen dudas, consulten nomás, ¿ya? Bien, entonces lo siguiente que tengo que hacer a pasar a definir, ¿cierto? En este caso es asignar las cargas, ¿ya? Recordemos que teníamos una carga uniforme, ¿ya? En este caso todavía no tenemos ninguna carga uniforme, así que las tenemos que crear, ¿ya? Recuerden eso, que tenemos que crear las nuevas cargas, ¿ya? Bienvenidos los que se van uniendo. Entonces, es cierto, estamos viendo el tema de la tarea, ¿ya? El tema de la tarea, tenemos que asignar ahora perdón, ah, la, la carga distribuida, ¿ya? Entonces vamos a assign, ¿cierto? En este caso frame, ¿ya? Siempre que estemos trabajando con perfiles, recuerden que tenemos que trabajar con frame, ¿ya? Entonces va a ser, eh, nos vamos a, perdón, frame loads, ¿ya? Frame loads, y nos vamos a la parte de distribuida, ¿ya? Recuerdan, ¿cierto? La parte de distancias relativas, al igual que en SAP, no cambia mucho, ¿ya? Estamos viendo nada más que lo mismo, ¿ya? No hay ningún cambio hasta ahora, ¿ya? Entonces voy a asignar la carga muerta a todas estas vigas, ¿ya? Es lo que vamos a hacer ahora en esta parte de la clase. Vamos a hacer, ¿cierto? La tarea. Selecciono el perfil, ¿ya? Voy a seleccionar el perfil. Ah, déjenme ver ahí, ¿ya? Ah, parece que voy a tener que seleccionarla ahí, ¿ya? Entonces, como la ventanita la abrí en la parte izquierda, tengo que seleccionar el perfil en esta ventana, ¿ya? Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, a estas vigas yo le voy a asignar una carga uniforme, ¿ya? En este caso lo vamos a añadir 100 kilogramos fuerza por metro, ¿ya? Estamos en kilonewtons. Antes de hacerlo tenemos que cambiar las unidades, ¿ya? Vamos a cambiar un poquito las unidades. Consiste en units, ¿ya? Aquí, si se desconfigura, siempre tienen que actualizar esta parte de kilogramos fuerza, ¿ya? Y metro, ¿ya? Ahora sí podemos pasar a asignar nuestra carga distribuida, ¿ya? Entonces, en el sentido de la gravedad, carga muerta, añadir sobre las cargas existentes, ¿ya? Recuerden todo eso, ¿ya? Entonces voy a añadir, ¿cierto? En base a lo que ya tengo, nuevas cargas en el sentido de la gravedad. Estoy aplicando fuerza, ¿ya? Y voy a añadir una carga de 150 kilogramos fuerza por metro, ¿ya? Carga muerta.
Entonces, como es carga uniforme, no hago la parte de distancias relativas, ¿ya? Voy a poner aplicar, ¿ya? Y ya estaría aplicada la carga, ¿ya? Voy a hacer lo mismo abajo y ya tengo la parte de peso propio, ¿ya? Entonces vamos a asignar carga viva, ¿ya? Ahora vuelvo a seleccionar todos los perfiles, ya selecciono, ¿cierto? Los 6 perfiles, aquí abajo me aparece para verificar si tengo todos los perfiles seleccionados, ¿ya? Y en este caso vamos a asignar una carga de 100 kilogramos fuerza carga viva, ¿ya? Voy a aplicar y ahí se actualiza, ¿ya? No estoy borrando, ¿cierto? Las cargas distribuidas anteriores. Lo que estoy haciendo, ¿cierto? Es añadir sobre las existentes, ¿ya? Bien, entonces ahora quedaría, ¿cierto? La carga de viento. Vamos a aplicarla en esta dirección, ¿cierto? En las columnas, ¿ya? En estas columnas vamos a hacer una carga de viento, ¿ya? En esas columnas, eh, en estas principalmente, ¿ya? En las de segundo nivel, en este caso, ¿ya? Vamos a ver en el segundo nivel, ¿ya? Entonces vamos a asignar una carga de 40 kilogramos fuerza de viento, ¿ya? En el sentido, en el eje Y, ¿ya? Recuerden que, ¿cierto? Nosotros asignamos por ejes, ¿ya? Entonces el eje Y está ahí, ¿cierto? El eje Y va, apunta hacia allá. Yo quiero que mi carga distribuida, ¿cierto? Imaginemos que esto es un edificio, ¿cierto? Imaginemos que es un edificio, ¿ya? Imaginemos que es un edificio. Entonces, en esta parte frontal, ¿cierto? Voy a recibir carga de viento, ¿ya? Voy a recibir una carga de viento distribuida, ¿ya? Pero va a ser triangular, ¿cierto? Porque en el piso no me afecta en nada esa carga de viento, ¿ya? Como hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, tengo que aplicar, ¿cierto? 40 kilogramos fuerza en la parte mayor, ¿ya? Es lo que vamos a hacer aquí, en las columnas de abajo, ¿ya? Las columnas de abajo, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, voy a aplicar, ¿cierto? No es uniforme, le voy a poner 40 en la parte de arriba, ¿ya? 40 en la parte de arriba, 30 en la parte intermedia, 20, ¿ya? Esto es 0.5 modificar, ¿ya? Recuerden ahí modificar entonces todo eso. Y en la base le vamos a poner una de 10, ¿ya? Entonces así, mediante distancias relativas voy a aplicar una carga distribuida de viento, ¿ya? Eh, claro, hemos fallado en el sentido de la gravedad, estamos poniendo, ¿ya? Entonces tenemos que poner global I, ¿ya? En el eje Y, ¿ya? Así que volvemos a seleccionar, ¿ya? Seleccionamos y aplico, ¿ya? Aplico las cargas y ya tengo mi carga triangular, ¿ya? Tengo mi carga ahí triangular, ¿ya? Ah, esta debería ser a ver, la mitad, ¿ya? Esto es 0.75, ¿ya? Voy a cambiar porque no nos salió tan triangular como tenía que haber salido, ¿ya? Entonces selecciono y voy a poner replace en existing loads, ¿ya? Voy a poner eso y en la parte de la base lo vamos a poner 0, ¿ya? Vamos a volver a seleccionar para que nos queden unas cargas triangulares perfectas, ¿ya? Ahí estaría. Bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? En 0.25, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces tengo asignadas las 3 cargas, ¿ya? Que se pueden ver así, ya incluso los líquidos también se modelan de esta forma cuando hago el diseño, ¿cierto? De un soporte de agua, ¿ya? ¿Cierto? Un estanque de agua. El líquido también se modela como una carga distribuida, ¿cierto? Que va en este sentido y que es irregular, ¿ya? No es una carga triangular o también se puede modelar como una carga triangular, ¿ya? Eso es muy importante que lo recuerden, ¿ya? Entonces síganme los pasos ahí. Si tienen dudas ahí me preguntan nomás, ¿ya? Preguntan nomás, ¿ya? Importante ahí que resuelvan las dudas, ¿ya? Bien, entonces seguimos.
ya, seguimos con el tema, ¿ya? Lo que se les pedía era obtener el diagrama, ¿ya? Como ya tengo los load cases creados y ya tengo todas las cargas asignadas, voy a hacer funcionar el modelo, ¿ya? ¿Cierto? Ya hemos definido, entonces voy a hacer funcionar el modelo, ¿ya? Después de esto vamos a ver herramientas muy importantes ya para crear estructuras de manera repetitiva, ¿ya? Vamos a hacer este mismo marco, de este marco vamos a hacer un edificio de 4 niveles, ¿ya? Es lo que vamos a hacer en esta y la siguiente clase, ¿ya? Para empezar a ver todo este tema de marcos rígidos. Bien, entonces cero errores ya al momento de hacer correr el modelo, dos warnings y una información, ¿ya? Done. Entonces, ¿cierto? Recuerden que esta es la forma deformada exagerada, ¿cierto? Del momento 3, en este caso de la carga muerta, ¿ya? Y también le puedo pedir los diagramas, ya que era la tarea. Entonces le voy a pedir display, me voy a la parte de display, force, stress and diagrams, ¿ya? Frame, y le voy a pedir el diagrama de momento, ¿ya? Entonces así es como yo obtengo, ¿cierto? El diagrama de momento. Y cierto, como hemos visto o como vieron en clases tal vez de análisis estructural, ¿cierto? Eh, las los marcos, ¿cierto? Siempre se tienen que ver así como corbatitas, ¿ya? En las partes, eso quiere decir que el momento, ¿cierto? Es máximo en la parte de la flecha máxima, ¿cierto? ¿Ya? Entonces así es una forma de verificar. Y los diagramas de corte, ¿cierto? Me tienen que aparecer como corbatitas, ¿ya? Eso quiere decir que está bien asignado, ¿no? Vamos a ver el diagrama de corte, ¿cierto? El corte siempre se ve en el eje 2, ¿ya? Recuerden que el corte que nos interesa es el del eje 2, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Me indica cuando el corte es 0, ¿cierto? Recuerdan la fórmula, corte igual 0, quiere decir momento máximo, ¿cierto? ¿Ya? Eso es muy importante saberlo reconocer, ¿cierto? Para interpretar estos diagramas. Entonces, este momento en corte 0, el corte cuando es 0, me indica un momento que es máximo, ¿ya? Un momento máximo de toda la viga, del frame, ¿ya? Máximo del frame, ¿ya? Entonces ahí tengo un momento máximo, momento máximo, momento máximo y ahí también, ¿ya? Eh, y en la parte del axial, ¿cierto? Tengo el corte axial, nada más, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Dudas, consultas, ¿todo se entiende? ¿Sí? Esta era la tarea, ¿ya? ¿Ya? Entonces, así quedaría realizada la tarea. Para los que no la han hecho, lo pueden subir todavía, así que tienen tiempo ya. Bien, entonces vamos a pasar ahora a definir, ¿ya? A definir este edificio. Ya vamos a hacer un edificio, en este caso, de 4 niveles. ¿Ya? Vamos a hacer un edificio de 4 niveles de puro marco rígido, ¿ya? Que bien puede ser, y le vamos a asignar una losa, ¿ya? Vamos a asignar losas también, ¿ya? Esto va a ser lo único que vamos a ver de marcos rígidos, ¿ya? Así que aprovechenlo, aprovechen en preguntar, en entender, ¿cierto? Al máximo, porque después nos pasamos a muros de corte y ya no vamos a ver más esta parte de marcos rígidos, ¿ya? Ah, y me faltó ver el diagrama axial también, ¿ya? El diagrama axial, ¿cierto? Display, force frame versus bundles, ¿ya? Aplicar y el diagrama axial, ¿ya? Está todo en compresión, ¿cierto? Por las cargas de fuerza, ¿cierto? Que tengo sobre mis estructuras, ¿ya? Entonces tengo ahí unas cargas de compresión. Vamos a ver una cosita más antes de irnos a diseñar, ¿ya? El momento máximo, ¿cierto? Es de 868 y la deformación máxima en esa viga, ¿cierto? Que está exagerada, es de 0,00008 metros. Si pasamos a centímetros son
menos de 1 milímetro, ya, así que está correcto, ya, la deformación máxima en el caso del momento, ya. Entonces quiere decir que esa viga soporta ese peso de peso propio y la carga, ¿cierto? En este caso de viento y todo el tema de pesos, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a dibujar esa estructura de marcos rígidos de 4 niveles, ¿ya? Vamos a pasar a definirla y aprovechenlo, como les digo, esta es la parte única que vamos a ver de marcos rígidos porque es bastante, no tiene mucha ciencia, como ustedes ven. Es más de lo mismo que hemos visto en SAP, ¿ya? Así que aprovechenlo. En este caso solo la diferencia, ¿cierto? Es que es en concreto armado, ¿ya? ¿Cierto? Recuerden que estamos haciendo concreto armado. En este caso no son estructuras de acero, ¿ya? Como lo verifico, ¿cierto? Voy a ver la forma extruida, ¿ya? ¿Cierto? Son perfiles de una viga de 50 por 35, ¿ya? Son columna, viga, de hormigón armado, ¿ya? Entonces no hay mayor ciencia, ¿cierto? Solo es bien parecido al SAP, ¿ya? Bien, entonces salgo de la programación y ahora vamos a ver herramientas bastante útiles, ¿ya? Voy a cerrar esto. Esa era la tarea, así que pueden entregarla, pueden enviarla al correo, ¿ya? Este es el correo al que pueden entregar la tarea, ¿ya? Este es el correo al que pueden entregar la tarea, ¿ya? Aprovechenlo, así que vamos a ver ese tema, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a la planta A, ya vamos a pasar a la planta del piso 1, ¿ya? Entonces habíamos quedado, ¿cierto? Que teníamos vigas, ¿ya? Vamos a completar esta grilla, ¿cierto? De nosotros que teníamos, que puede ser fácilmente la de un edificio, ¿cierto? Que tenemos cerca de nuestras casas, perdón, de nuestras casas. Entonces vamos a hacer una estructura de 4 niveles con marco rígido, ¿ya? Vamos a terminar de dibujar primero estas vigas, ¿ya? Vigas de concreto armado de 50 por 35, ¿ya? Es lo que vamos a seguir dibujando. Vamos a completar solo el primer nivel, ¿ya? Para empezar a ver herramientas que van a servir para edificios de niveles hasta cierto 15 niveles y todo eso. Entonces vamos a ver cómo se hace la forma iterativa, ¿ya? No se dibuja todos los pisos, sino que se hace de esta manera, ¿ya? Así que mucha atención. Como les digo, es la única parte donde vamos a ver marcos rígidos porque después nos pasamos a muros de corte, ¿ya? Entonces, voy a, eh, voy a seleccionar, ¿cierto? El eje A, ¿ya? Vamos a hacerlo todo simétrico, ¿ya? Empiezo a dibujar, ¿cierto? Verifiquen que está la viga de 50 por 35, ya de concreto armado, todo de concreto armado, ¿ya? Eh, entonces sigan el orden ya predeterminado, ¿ya? Pau, ¿ya? Pau, ¿ya? Entonces vamos a dibujar todo el alrededor y después nos pasamos a columnas, ¿ya? Y después vamos a dibujar la losa, ¿ya? En esta clase nos vamos a dedicar simplemente a la estructura de marcos rígidos, ¿ya? Que son las estructuras, ¿cierto? Que más se utilizan en este caso en Latinoamérica, ¿cierto? Pero también se está usando mucho ahora el tema de muros de corte, así que mucha atención, ¿ya? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces ahí ya tengo mi viga perimetral, ¿ya? Tengo toda mi viga perimetral. También vamos a hacer un voladizo, ¿ya? Para ver cómo queda. Un voladizo así, ¿ya? Con la losa. Bien, entonces mucha atención. Voy a terminar de dibujar las vigas, ¿ya? Vigas de 50 por 35, ¿ya? Enter, enter, ¿ya? Y vamos a dibujar todo este perímetro. Ya lo vamos a hacer rápido porque es cierto, nosotros ya hemos visto en SAP todo lo que tiene que ver con este tema, así que vamos a aprovechar el tiempo y lo vamos a ver lo más rápido posible, ¿ya? Si tienen dudas, abren el micrófono nomás y me consultan, ¿no? Me consultan más. Enter, ¿ya? Y ahí vamos a dibujar todo este tema, ¿ya? Enter y
¿ya? Ah, siempre aprieten Enter, ¿ya? Cuando terminen de dibujar la viga. Ya, bien, entonces ya tengo la parte de las vigas, ¿ya? Ahora me faltaría dibujar, ¿cierto? Las columnas, que lo vamos a hacer solo en el primer nivel, ¿ya? Vamos a hacerlo solo en el primer nivel. Me parece más fácil, ¿cierto? Para entrar a dibujar columnas o en altura, ya es más fácil irse aquí en la partecita de elevación, ¿ya? Entonces nos vamos a cambiar de vista, vamos a cambiar a vista del eje 1, por ejemplo, ¿ya? Vamos a cambiar esa vista y vamos a empezar a dibujar ya aquí nuestras vigas, nuestras columnas, perdón, ¿ya? Entonces, ya, con el mismo perfil vamos a dibujar las columnas, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a dibujar las columnas. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. ¿Ya? Si tienen dudas, consultas, pregúntanos. ¿Ya? Entonces, paso a dibujar ya esta viga, ¿cierto? Siempre recuerden que tiene que llegar al eje. ¿Ya? Traten de dibujar del eje al eje, ¿ya? Para simular la conexión que va a haber, ¿cierto? Entre el refuerzo de acero. ¿Ya? Siempre ahí. ¿Ya? Importante que quede en el eje. ¿Ya? Ese en este caso no lo dibujé bien. ¿Ya? Vamos a apretar control Z. ¿Ya? Entonces voy a pasar a dibujar. ¿Ya? Ahí está. Enter. ¿Ya? Tenemos que dibujar de eje a eje. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces vamos a eliminar estas dos. ¿Ya? Importante que dibujemos de eje a eje. ¿Ya? Hasta la altura máxima lo vamos a hacer. ¿Ya? Para simular, ¿cierto? Después la conexión que va a tener. ¿Ya? Entonces, Enter. ¿Ya? No, hasta ahí. Voy a pasar a la siguiente vista, ¿ya? Con las flechitas simplemente, ¿ya? O vamos a empezar a ver ya las herramientas, ¿ya? Que les digo, ¿ya? Vamos a empezar, pero antes terminemos de dibujar esto, ¿ya? Para completar la tarea, ¿ya? Entonces Enter, dibujo las columnas, ¿cierto? En el eje 2, dibujo la columna en el eje BD en este caso, ¿ya? Voy a dibujar todas las columnas. ¿Ya? Voy pasando de eje en eje, ahora estoy en el eje 3, ¿ya? En el eje 3, ¿cierto? Dibujo en el eje B, voy a dibujar la columna, ¿cierto? Dibujo la columna, ¿ya? Y en el eje D 3 también, ¿ya? Paso a dibujar, ¿ya? Faltaría el eje 4, ¿cierto? Enter para salir, ¿ya? Enter, dibujo, Enter, siempre la nomenclatura, ¿cierto? Importante ver la nomenclatura de abajo hacia arriba, ¿ya? Bien, ¿por qué estoy dibujando solo un nivel? ¿Ya? Muchos se preguntarán eso, ¿ya? Eh, ahora vamos a ver por qué, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos dibujado todos los marcos rígidos del nivel 1. Vamos a pasar a modificar las grillas, ¿ya? Vamos a pasar a modificar las grillas. En este caso vamos a añadir 4 niveles, ¿ya? Vamos a añadir un nivel nuevo, ¿ya? A ver, sí. Vamos a añadir un nivel nuevo a 2,8 metros, ¿ya? 2,8 metros, ¿ya? Voy a añadir dos stories, ¿ya? Bien, entonces así es como añado cierto más niveles a mi estructura, ¿ya? Entonces tengo el piso 3, ¿ya? Que voy a asignar. Voy a asignar el piso 4, ¿ya? Piso 4 y todas a una altura de 2,8, ¿ya? Este fácilmente puede ser, ¿cierto? Eh, un edificio, ¿cierto? De marcos rígidos, como lo hemos visto, ¿ya? Eh, Selecciono todos los apoyos, ya están como apoyos, apoyo fijo. Recuerden que para simular la fundación yo tengo que simular un apoyo empotrado, ¿ya?
Entonces me voy a la parte de Assign, Join Restraints, ¿ya? Selecciono el apoyo empotrado, aplicar, ¿ya? Ahí estaría. Entonces ya tengo mis apoyos empotrados, ¿ya? Ahí están. Y ahora vamos a ver la herramienta quizás más poderosa del curso, ¿ya? Importante que la veamos, no hay dudas, ¿no? Ahí parecía que escucharon alguna duda. Si tienen dudas, levantan la manito nomás, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a replicar, ¿ya? Esta es la herramienta quizás más importante del ETAPS, ¿ya? Que la vamos a ocupar mucho en muros de corte, ¿ya? Antes de ello, vamos a hacer un pequeño dibujo, ¿ya? Un pequeño esquema. ¿Ya? Bien, recuerden, ¿cierto? Nosotros en SAP teníamos la parte de replicar también y hemos replicado, ¿cierto? Algunas columnas, ¿cierto? En la estructura minera que hemos visto, en la estructura de acero en este caso, ¿cierto? Tengo la opción de replicar, ¿cierto? Esta era la estructura, hemos visto el diagrama de momento, ¿cierto? El diagrama de corte y el diagrama axial, ¿cierto? Y hemos analizado, ¿cierto? El diseño final, después cómo quedaría el perfil, ¿cierto? Los perfiles y por flexocompresión, ¿ya? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es bastante similar, ¿ya? No se vayan a perder en esta parte. Lo que vamos a hacer es replicar, ¿ya? Replicar, entonces yo tengo un nivel, ¿ya? Y lo que voy a hacer es copiar el mismo nivel, ¿ya? Por eso he dibujado el piso 1, ¿cierto? Este es mi piso 1. Lo que voy a hacer es replicar en el piso 2 y en el piso 3, ¿ya? Y en el piso 4. Después vamos a asignar el tema de las losas, ¿ya? Vamos a asignar el tema losas, ¿ya? Bien, entonces eso es importante verlo, ¿ya? Entonces, ¿dónde voy? Me voy a la parte de Edit, ¿ya? Me voy a la parte de Edit, me voy en las herramientas de Replicate, ¿ya? Está en inglés, que significa replicar, y me voy a la replicación por Stories, ¿ya? Me voy a la parte de replicación por Stories. Voy a seleccionar todos estos perfiles, ¿ya? Y estas vigas, exceptuando el marco que se replicó ya de por sí, ¿ya? Tenemos el marco que ya se replicó de por sí, ¿ya? Al momento de que yo creé más stories, se replicó las columnas, ¿ya? Entonces, recuerden que es el del eje A, ¿ya? En el eje A no tenemos asignado eso, ¿ya? Entonces, vamos a asignar vamos a hacer la replicación en el piso 2, ¿ya? Ahí me debería aparecer cómo va a quedar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí al momento antes de aplicar me aparece cómo va a ir quedando, ¿cierto? La parte de la estructura. Aplico, ¿ya? Y queda replicado, ¿cierto? Todo el nivel 2 en el nivel 1, perdón, en el nivel 2, ¿ya? ¿Cierto? Estamos viendo la forma de palitos, ¿ya? Recuerden que estas son las columnas de hormigón armado que ya hemos definido el acero de refuerzo también, ¿ya? Entonces, voy a volver a seleccionar, ¿ya? Voy a apretar Control Z, ¿ya? Voy a apretar Control Z para que se entienda bien, ¿ya? Control Z, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Selecciono, voy a volver a hacer el paso, selecciono todo y selecciono las vigas, ¿ya? Que quiero replicar. Y voy a replicar en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4, ¿ya? Es lo que le voy a decir ahora al software, ¿ya? Entonces, en base a lo que yo he creado, ¿cierto? En el nivel 1 me va a crear lo mismo en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4, ¿ya? Entonces, pongo la opción aplicar y me muestra cómo va a quedar, ¿cierto? El resultado final, ¿ya? Entonces selecciono aplicar y ya tenemos, ¿cierto? Entonces toda la parte ya, perdón, la cuadrícula, ¿cierto? Del modelo estructural, ¿ya? Con los apoyos empotrados, ¿cierto? Simulando la fundación. Eh, Podemos ver la forma extruida también, ¿cierto? De esto. Vamos a verla. Déjenme ver si... mm, ya vamos a ver la forma en 3D y vamos a pasar a la forma extruida. ¿Ya? Ahí está. Ahí, va. Ahí. No sé por qué no se extruye. Ah, ya.
Ya, aquí. ¿Ya? Entonces nos vamos a la vista en este lado. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto? La parte de la vista extruida. ¿Ya? Entonces ya tengo todos mis perfiles, ¿cierto? Recuerden que estamos haciendo con un solo perfil. ¿Ya? Con un solo perfil, como hemos visto. ¿Ya? Ahora, si yo quiero modificar, ¿cierto? El acero de refuerzo, me tengo que ir a la parte del perfil. ¿Ya? En Modify Show Rebar, ¿cierto? Y puedo cambiar como hemos visto, la distribución del acero. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo queda el diseño con esta parte del acero distribuido. ¿Ya? Entonces tenemos todo eso. Y me faltaría algo, ¿cierto? Me faltaría ver el tema de losas. ¿Ya? Vamos a crear una losa súper rápida. ¿Ya? Eh, si tienen dudas, ahí consulten nomás. ¿Ya? Consulten nomás. Bien, entonces vamos a pasar a definir ahora el tema de losas. ¿Ya? El tema de losas en Slab Sections. ¿Ya? Entonces añado una nueva losa. ¿Ya? Losa 1. ¿Ya? Losa, vamos a añadir una losa de espesor 15 centímetros. ¿Ya? De hormigón G30, ¿cierto? La resistencia al hormigón es 30 megapascales. ¿Ya? Todo va a ser de 30 megapascales, así que lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Voy a seleccionar el tema Shell Tin, ¿ya? Que ese es para losas de concreto reforzado. ¿Ya? Tengo que elegir ese tipología, perdón. ¿Ya? El color va a ser celeste y el tipo de propiedad va a ser slab. ¿Ya? Aquí modifico el espesor de la losa, que va a ser de 15 centímetros. ¿Ya? 0,15 metros. ¿Ya? Ok, ok, y ya tengo mi losa, ¿cierto? Para poder asignarla. Al igual que en SAP, ¿cierto? Recuerden, nosotros podemos asignar las planchas, ¿cierto? No estamos viendo nada nuevo, estamos viendo eso. ¿Ya? Entonces voy a añadir por paños, ¿ya? ¿Cierto? Recuerden que esto se diseña por paños, entonces voy a tener losas, ¿cierto? En total 9 losas, ¿ya? 9 paños de losas, ¿ya? Ahí tengo paño 1, ¿ya? Siempre se dibuja del eje al eje, ¿ya? En todos los ejes, ¿ya? Enter, ¿ya? Estamos en el piso 1, recuerden, ¿ya? La próxima clase vamos a ver el tema del proyecto, ¿cierto? De la biblioteca. Tengo dos proyectos que vamos a hacer, ¿ya? En este caso uno es la biblioteca y el otro es el departamento de muros de corte, ¿ya? La biblioteca va a ser, en este caso, de marcos rígidos, ¿ya? Va a ser de marcos rígidos, así que todo lo que hemos visto en esta clase va a quedar como tarea, ¿cierto? Para ver el tema de la biblioteca, ¿ya? Entonces vamos a tener dos memorias de cálculo, ¿cierto? En ETABS, ¿ya? Vamos a tener dos memorias de cálculo en ETABS. Una va a ser más corta, que va a ser el tema de los marcos rígidos, ¿ya? Y el otro va a ser el tema de, eh, de los muros de corte, ¿ya? Entonces ahí selecciono y paso a dibujar la última losa, ¿ya? Paso a dibujar la última losa. Bien, entonces una vez dibujado, ¿cierto? Toda la losa, hago clic en Escape, ¿ya? Y paso a seleccionar los 9 paños, ¿ya? Y hago exactamente lo mismo, ¿ya? Me voy a la parte de Replicate, en Edit, ¿ya? En Edit, me voy a la parte de Replicate y me voy a ir a Stories también, ¿ya? También puedo crear un espejo, ¿ya? Entonces si quiero hacer, por ejemplo, dos torres, ¿ya? Dos torres, puedo hacer el tema de espejo y lo que va a hacer es crear en base a un eje, ¿ya? Un eje madre, ¿ya? En base a ese eje me va a crear un espejo hacia el otro lado, ¿ya? Bien, entonces voy a replicar en los tres niveles superiores, ¿ya? Voy a replicar en los tres niveles 9 shells, 36 ejes seleccionados y voy a replicar en los siguientes niveles, ¿ya? Bien, eh, queríamos hacer, ¿cierto? La parte de voladizos, a ver, déjenme ver si la vamos a poder hacer.
¿ya? Vamos a hacer un poquito el tema de voladizos también, ¿ya? Para ver cómo queda el diseño, ¿ya? Eh, Selecciono, ¿cierto? Eh, Recuerden que antes de esto, control Z, ¿ya? Control Z, ¿vieron? Se puede borrar de por sí, ¿cierto? El tema este de las losas, ¿ya? Vamos a cambiar a la losa que habíamos creado, ¿ya? Recuerden que tenemos que seleccionar la losa que habíamos seleccionado, ¿ya? Antes de pasar a eso, voy a modificar, ¿cierto? Los 9 paños que tengo, ¿ya? Con la losa de espesor de 15 centímetros, ¿ya? Entonces selecciono, eh, cambio el slab a losa de espesor de 15 centímetros, ya antes de replicar, porque esa va a ser la losa que va a tener todo el edificio, ¿ya? Entonces hago clic en OK, voy a seleccionar, ¿cierto? La losa de espesor de 15 centímetros, ¿ya? Y selecciono, ¿ya? Selecciono en este caso, ¿ya? Si tienen dudas, pregunten nomás, aprovechen la clase de marcos rígidos, ¿ya? Ok, bien. Entonces, ¿cierto? Ahora, como ya tengo seleccionado ¿cierto? Todas las propiedades ya están configuradas, voy a hacer lo mismo que acababa de hacer, ¿ya? Voy a replicar. Entonces me voy a la parte de Edit, Replicate, ¿ya? En Stories, 2, 3 y 4 y voy a aplicar, ¿ya? Aplico, ¿ya? Bien, entonces, esta sería, ¿cierto? La parte de el área estructural, ¿ya? Recuerden que normalmente estos edificios se hacen con mampostería, ¿cierto? El tema de tabiques de ladrillos, entonces, Buenas noches. ajá, sí, buenas noches, Inge. nos quedan 17 minutos, buenas noches, ¿cómo está? Cuénteme, Ahí, calidad, Inge. ¿Usted qué tal? ajá, sí, ¿alguna consulta? Inge, solo, digamos, toda esa herramienta de duplicate o Ajá, replicate, esta también se puede trabajar con eso aquí en la parte inferior donde dice One Story. Se le da All Story, parece, y de una vez dibujan todos los pisos, ¿no? ajá, exacto, sí, también se puede trabajar de esa forma. Eh, a ver, vamos a ver, replicate, ¿ya? Entonces en el story, ¿cierto? Yo puedo modificar o replicar, ¿cierto? Todos los pisos, ¿ya? Sí, eso. Y también, ¿cierto? Al modificar aquí en Modify Story Data, ¿ya? Yo puedo replicar este nivel, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero añadir un nuevo nivel, ¿ya? Eh, por ejemplo, Clip Story, ¿ya? Déjeme ver si se puede todavía en esta versión. Ya hay versiones en las que todavía no se puede, pero veamos si en esta versión todavía se puede. Inge, también, a lo que me refería también, Ajá, es que cuando uno está dibujando, ajá, todo lo que, ya sea columnas y vigas, si ajá, uno le da, si usted se posiciona aquí donde dice hasta abajo, One Story, Global y Units, ajá. si, Sí, si en usted se Global Unit. posiciona bueno, aquí en One Story, Ajá. aquí en la parte inferior, hasta aquí abajo, En, no, dije, aquí donde estaba la parte Global, en Global, aquí. ajá, En a la One par, ahí está Story. One Story, si usted le dan Sí, All sí. Stories, cuando dibuja una cosa, automáticamente las va dibujando en todas las Ex- plantas, Exactamente. También puedes configurar la parte de simular, ¿cierto? En todas, sí, en el ajá, Stories, ¿ya? Entonces, también puedes hacerlo eso. Pero no es muy recomendable. ¿Sabes por qué? Porque después cuando tú modificas algo, se te va a quedar en un espacio y no vas a poder modificar, entonces se te va a replicar en todas las stories, ¿ya? Por eso es recomendable, ¿ya? Ir trabajando en una story, ¿ya? Pero también es válido si, por ejemplo, tengo estructuras simétricas, como estamos viendo en este caso, ¿ya? En ajá, sí, este en caso este es caso, cierto. como es una simétrica. Ajá, como en este caso son simétricas, podemos verla de esta manera, ¿ya? Así que ahí muy buena la acotación de nuestro compañero, gracias Ariel. Eh, entonces eso, ¿ya? ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces ahora podemos pasar al análisis, ¿cierto?
podemos pasar al análisis de esta estructura, ¿ya? Le voy a dar play, ¿ya? Y vamos a ver cómo va quedando, ¿ya? El tema estructural, ¿ya? Bien, de por sí se crea el tema de meshing, ¿ya? Y después vamos a ver todo este tema que es bastante profundo y es bastante interesante, ¿ya? El tema de meshing, ¿ya? Básicamente, cuando tengo una losa, ¿ya? Tengo una losa, ¿cierto? Tengo que dividirla en cuadritos, ¿ya? Como sean waffles, ¿ya? Y los muros de corte se hace lo mismo, ¿ya? Cuando tengo muros de corte, se hace exactamente de la misma forma, ¿ya? Se hace exactamente de la misma forma y esto se llama elemento de métodos finitos, ¿ya? Elemento métodos finitos, ¿ya? Lo han debido de ver en algún curso de análisis estructural, ¿cierto? Y después paso con esto al diseño, ¿cierto? Al diseño de concreto armado, ¿ya? Al diseño de concreto armado, ¿ya? ¿Cierto? Y con esto, ¿cierto? Nosotros podemos ya hacer el diseño sísmico, ¿cierto? Diseño sísmico, ¿ya? Esto nosotros vamos a ver si lo alcanzamos a ver, porque me parece que vamos a cortar un módulo, ¿ya? Así que creo que vamos a alcanzar a ver la mitad del diseño sísmico, ¿ya? En este caso para el tema de muros de corte. Pero voy a intentar verlo el tema completo, ¿ya? Es muy avanzado, ¿cierto? Está fuera del alcance del curso también el tema del diseño sísmico completo, ¿ya? Porque ahí se aplican varias normativas, ¿cierto? No solo la normativa local, ¿cierto? Que es una, ¿ya? Sino también hay que ver varios temas del espectro de respuesta, por ejemplo, que hemos visto en SAP, ¿ya? El espectro de respuesta, ¿ya? Entonces es bien parecido, ¿ya? Son temas más avanzados que vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? Entonces, bien, tenemos eso, ¿ya? Tenemos el tema estructural, ¿ya? Verificamos los desplazamientos primero, ¿ya? En este caso de carga muerta todavía no tenemos ninguna combinación completa, así que vamos a ver el peso propio, ¿cierto? En este caso, ¿ya? No tenemos diferentes temas, ¿cierto? Y antes de que se acabe la clase, ¿ya? Antes de que acabe la clase, vamos a ver rápidamente el diseño, ¿ya? ¿Ya? Entonces voy a hacer funcionar el análisis, voy a ver un poquito el tema de diagramas, veamos a ver algunos diagramas, ¿ya? Vamos a ver algunos diagramas, aquí, a ver, déjenme ver, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos el diagrama de corte, ¿cierto? Ahí nos aparece y vamos a ver el diseño de losas rápidamente, ¿ya? Para que ustedes se ubiquen todo el proceso final, ¿ya? Entonces me voy a Concrete Frame Design, ¿ya? Select Design Combinations. Todavía no tenemos ninguna combinación, así que no lo voy a hacer con un diseño, ¿cierto? Con las combinaciones, ¿ya? Entonces voy a seleccionar simplemente las cargas que tenemos, ¿ya? Creo que nos quedan como 5 minutos, ¿ya? Eh, entonces, ¿cierto? Y tenemos el Concrete Frame Design, Select Design Combination, ¿cierto? Y vamos a empezar el chequeo, ¿ya? Vamos a empezar el chequeo del diseño de perfiles, ¿ya? De concreto, ¿ya? En este caso. Ahí lo que me aparece es la cuantía, ¿cierto? Todavía no tenemos combinaciones. A ver, vamos a crear una para ver cómo se obtiene, ¿ya? Qué resultado obtenemos. Estas son combinaciones cualquiera, ¿ya? Que están en el software de por sí, ¿ya? Pero también nos pueden servir, ¿ya? Si queremos hacer un estudio o algo, pueden servir. ¿Ya? Esta es la parte final, ¿cierto? Nosotros que vemos, al igual que en SAP lo hemos visto, ¿cierto? Es la interacción columna, ¿cierto? Compresión, ¿cierto? Con momento, ¿ya? Entonces es muy importante este diagrama, ¿cierto? Se utiliza para ver el tema de diseño, ¿cierto? Final y el diseño de concreto de perfiles, ¿ya?
como ustedes ven, no hay mayor ciencia en el tema de marcos rígidos, ¿ya? No hay mucha diferencia con respecto a lo que es SAP, ¿ya? Lo que sí, la parte que sí es complicada, ¿ya? Es el tema de muros de corte. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso va a ser el proyecto final, ¿ya? Es probable que sea solo una memoria de cálculo, ¿ya? Del muros de corte, ¿ya? Donde vamos a tener que obtener, ¿cierto? El diseño final y el acero, ¿ya? El acero que se va a aplicar a cada muro, ¿ya? Y método de elementos finitos, ¿ya? Entonces eso, hasta aquí sería esa parte, ¿ya? Si pueden, hagan todo este ejercicio ya. No, no sé si me estaban siguiendo, creo que Ariel sí me seguía, así que los demás igual ahí cómo van, aparte de Ariel, me han podido seguir, sí. Tienen el software, todavía no lo tienen. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo van con la memoria de SAP? ¿Ya? Minutos finales antes de que se corte la clase. Si tienen alguna duda con el tema SAP 2000, todavía estoy respondiendo dudas ahí. ¿Ya? Tienen 2 semanas, recuerden, para enviar la memoria de cálculo. ¿Ya? Ya hemos visto todo, ¿cierto? Tenemos todo listo, así que eh, tienen 2 semanas. Recuerden que se dio 4, así que ya estamos en la segunda semana. Deberían tener bastantes dudas a esta altura, ¿ya? Para SAP 2000 y todavía puedo responder ahí, ¿ya? A ese correo. Bien, entonces la siguiente clase vamos a iniciar ya con el proyecto de muros de corte, ¿ya? Pero esta parte era importante para ver el tema de marcos rígidos, ¿ya? Entonces es el mismo procedimiento que en SAP, ¿ya? Y el diseño puede que hagamos una biblioteca de 2 niveles, ¿ya? Para ver este tema súper rápido, pero a lo máximo una clase más, ¿ya? Y con perfiles, ¿cierto? Nada más que va a cambiar la sección, ¿cierto? Van a ser varias secciones, no va a ser solo un perfil, sino van a ser hasta 5 perfiles, ¿ya? Y después tienen que entregar una memoria de cálculo con respecto a eso, ¿ya? Eh, Esa va a ser la tarea 1 el 50% de la parte de ETAPS y después el otro 50 va a ser la parte del proyecto final que va a ser el muros de corte. ¿Ya? Es la parte más avanzada del curso que vamos a ver. Y vamos a iniciar la próxima semana con ese proyecto. ¿Ya? Entonces hasta aquí quedaríamos, estimados. Si no tienen dudas, eh, hasta aquí quedaríamos. ¿Ya? Entonces nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, consulta, háganla por correo y suban sus tareas, ¿ya? Suban las tareas a la plataforma. Feliz Buenas noche, noches. Ingeniero, feliz buenas noche, noches. feliz noche, nos vemos. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Que les vaya bien. Perdón, una pregunta rapidita. Ajá, sí. Para la barra donde usted tiene todas sus herramientas, ¿en dónde la puedo? Es que a mí no me aparecen todas las herramientas, solo la barra donde dice File, Edit, View, pero no me aparecen todas las herramientas. Ajá. En la ¿Cómo la parte de